Hola, ¿qué tal? Xiumin Rico Gil, tu amiga de siempre, en la segunda temporada de Mírame Existo, donde platicamos de las situaciones de discapacidad en general. Y bueno, estamos aquí desde Minatitlán para el mundo. Y en esta segunda temporada estamos muy contentos hoy día porque tenemos un padrino para esta segunda temporada y aparte de ser un padrino, es un gran amigo, un gran ser humano que nos acompaña hoy. El licenciado Rafael Matei Maldonado, regidor 11º de Minatitlán, Veracruz. Rafael, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Xiumin. Un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Cuéntanos, Rafael, ¿nos vas a dar la bendición con este programa y nuestra segunda temporada? Pues sí, gracias por esa distinción que tienes al tomarme en cuenta para que yo sea el padrino de tu segunda etapa de tu programa. Y pues, más que nada, ojalá y las personas puedan seguir tu programa durante todo el periodo que demora esta segunda etapa y que sea un programa que instruya, que motive, que concientice y que se vuelva una puerta a la empatía hacia las personas con diferentes tipos de discapacidad. Y a la inclusión verdadera. Es correcto. Sobre todo eso, porque la discapacidad como tal no es un impedimento para que el ser humano, hombre o mujer, se pueda desarrollar dentro de una sociedad, sabiendo que mientras su capacidad intelectual esté intacta, podrá desarrollar muchas actividades que le permitan servir y servirse dentro de una sociedad que no se vuelva hasta cierto punto una carga, sino que a veces las personas se vuelven o las consideran carga no porque no puedan desarrollarse, sino a veces no tienen las oportunidades, no se les abren las puertas, no se valora y piensan que porque tienen algún tipo de discapacidad tienen deficiencias en otros aspectos, cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario y muchas personas con ese tipo de discapacidades, con diferentes tipos de discapacidades, pueden desarrollar a veces hasta más talentosas que personas que tienen, entre comillas, los 5 sentidos bien desarrollados. Así es, mi querido amigo Rafael. Fíjate que sí, hay muchas personas con discapacidad que vaya, yo estoy maravillada porque ya están también en nuestro México, ¿sí? Porque yo escuchaba mucho hablar de personas con discapacidad fuera de México. Lamentablemente que en México tenemos esta situación de ser asistencialistas, paternalistas, y esa es la situación que nos conlleva a que precisamente en un futuro los que vienen pequeños van creciendo o los que ya estamos en una edad de trabajo, laboral, nos tengan como un poquito al margen, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que no podemos hacerlo. Y la verdad es que yo estoy muy contenta porque he escuchado ahora mismo en México, este año, salió a la luz una chica, ahorita no recuerdo su nombre, se me fue, es una chica con síndrome de Down, Rafa. La primer mujer con síndrome de Down licenciada en Derecho y defensora ahora de los derechos humanos también, claro. ¿No? Claro. Y sí. A nivel internacional también es la primer mujer con discapacidad síndrome de Down. Y dices tú, wow, ¿no? Lo que las personas dicen, ¿cómo te imaginas tú a una persona que se muera? No, es que claro que se puede. Claro. Pero hay que impulsarlos y de eso los padres de familia son los que tienen que impulsar a sus hijos y quizás también parte de lo que es el gobierno, ¿no? Los que están en esta parte que pueden impulsar, ¿no? ¿Cómo ves esa situación tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué más se debe de hacer al respecto? Mira, todo empieza en casa, en la familia.
Y acabas de tocar un tema muy importante. Muchas veces el proteccionismo, eh, la sobreprotección hace que, pues, no lo dejan desarrollarse por sí solo muchas veces, cuando vienen desde niños así. Entonces, yo creo que a veces debemos de entender que no somos eternos y no vamos a vivirle toda la vida. Y tenemos que dejar que traten de vivir su vida lo más posible de acuerdo a una vida común o normal. Y siento que en ese sentido la discapacidad puede ser física, puede ser del habla, puede ser del oído, puede ser de la vista, puede ser de alguna condición psicomotriz y algunas otras más, autismo, síndrome de Down, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces esa discapacidad no frena al ser humano. Lo peor que te puede pasar es que te frene la capacidad intelectual, la capacidad de no permitir o permitirle que se desarrolle, porque muchas personas la discapacidad la traen de nacimiento. Otras personas les ocurre en el camino de su vida, en diferentes etapas, puede ser niño, adolescente, adulto, o incluso ya en la senectud que le llega una discapacidad. Cuesta un poco más de trabajo decir, 40, 50 años caminé y ahora no camino. Y es un proceso psicológico, un proceso mental, entre el aspecto terapéutica, psicológico, entre la parte médica, gubernamental, digamos. Si tienes posibilidades económicas, bueno, particular, pero si no, las terapias, para eso están el DIF, los centros de rehabilitación, etcétera. Pero cuando un niño o una niña trae una discapacidad de nacimiento, 100%, cuando no es totalmente severa, es responsabilidad de papá y mamá muchas veces que sea independiente el día de mañana. ¿Por qué crees tú que esa joven de síndrome de Down que tú señalas logró ahorita la carrera, titularse en Derecho, la primera mujer de síndrome de Down? Te aseguro que es porque los papás estuvieron ni tan pegados ni tan lejos. Es decir, vigilando, checando, observando, pero también dándole su espacio, también dejando que tenga sus errores, caiga, si se puede levantar sola, que se levante, si no, pues ya la ayudamos a levantarse, pero no facilitarle las cosas, porque muchas veces eso frena el desarrollo y el potencial más allá de la propia discapacidad física, motriz o condición que pueda tener un ser humano. Entonces, la capacidad intelectual es lo que no se debe perder nunca, a pesar de cualquier discapacidad que tú puedas tener. Nunca se debe de perder, porque es la que te va a ayudar a salir adelante, a tratar de ser, entre comillas, autosuficiente, porque aquí necesitamos todos de todos, pero sí abre puertas y sobre todo se vuelve una condición, ejemplo de guía para otro ser humano. Ahí están los Juegos Paralímpicos que se llevan a cabo, Así es. como jovencitas, mujeres, niños, jóvenes que no tienen una pierna, no tienen un brazo, que nadan, o sea, y a veces los que estamos completos no sabemos algunos nadar, Ajá. o sea, yo en mi caso muy particular he tenido, en mi negocio he tenido personas con discapacidad, discapacidad del habla, discapacidad auditiva, normalmente o comúnmente le conocemos como sordomudo. Y a mí me tocó conocer un niño que una ocasión le llevó un regalo y un juego de una autopista de lavado de auto para que se lo regalan.
y le regaló uno a su hermano y que lo armara. El niño que estaba físicamente bien demoró media hora en armarlo. El niño, el sordomudo, demoró 10 minutos en armarlo. Cuando yo vi esa acción, yo dije, bueno, para que aprendan un oficio de manualidades, porque podrás tener una discapacidad, pero siempre la vida te recompensa con otro don. Sí, sí. Y te da virtudes y talentos en otra área, que a veces por su condición no se dan cuenta. Pero si papá está en la expectativa, si mamá está en la expectativa, si el maestro está en la expectativa, si el entorno social que lo rodea está en la expectativa y se dan cuenta, pueden ayudar a florecer. A tal grado que ese joven y ahorita ya es un adulto de 24, 25 años. Cuando yo lo conocí tenía 12 años. No sabía, no sabía relacionar las cosas y le decía, como me lo hablan los sordomudos, no se entiende absolutamente nada, ¿no? Él tratando de darse a entender. Bueno, lo fuimos guiando, bueno, estudió la preparatoria, Sí. logró su preparatoria, en el taller trabajó aproximadamente como 8 años, aprendió a embobinar, aprendió a arreglar aparatos eléctricos, taladros, ventiladores, licuadoras, y era un expertazo, muy bueno, es bueno, pues, ahorita no sé si se dedica a eso, pero la verdad es que a las personas con discapacidad hay que incluirlas en la vida social, aunque no sean directamente tu familia. Es importante hacerles parte del entorno, arroparlas, más allá de sobreprotegerlas, es respaldarlas, hacerlas sentir que valen, que son importantes y que ellos también pueden lograr alcanzar los metas y proyectos, objetivos de vida que se planteen como tal. En ese sentido, existe un tema que últimamente no existe ni una explicación científica hablando de lo que se va a celebrar el 2 de abril, que es el Día Internacional del Autismo. Y estaba yo hablando por teléfono con el doctor Norberto Luna, porque viene un evento relacionado a ese tema próximamente en Coatzacoalcos, en el mes de abril, y comentaba que no se sabe a ciencia cierta cómo se ha destapado el índice de nacimientos con niños con ese tema del autismo. Y simplemente que yo considero que es un tema que siempre ha existido. Pero dentro de ese tema del autismo existen, ahorita ya lo globalizaron, que es autismo y ya. Pero antes tenía diferentes matices o los diferentes áreas, sí. Antes había un espectro que le llamaban espectro Asperger, que son autistas funcionales. Te vas a la historia de la humanidad y resulta que Isaac Newton, Albert Einstein, Benjamin Franklin y muchos científicos, inventores, descubridores, creativos de lo que hoy disfrutamos. Y te vas muchos políticos que le dieron forma a las naciones, incluso naciones poderosas como Estados Unidos. O sea, yo he leído la biografía de George Washington y dice que George Washington era autista. Así es. Entonces, a veces no nos percatamos y a veces en lugar de ser carga, en lugar de ser freno, son bendición. Son bendición para su familia, son bendición para el mundo. Y cuando vienen situaciones que son severas, pues sí, no es fácil para la familia, no es fácil, pero al fin y al cabo no verlo como una carga, es una bendición, es un ser humano que hay que servirle, que hay que apoyarle, que hay que ayudarle y hasta donde la vida da, Así hasta donde es. la vida dé. Sí, sí, sí.
Fíjate que, y dentro de todo esto, casi siempre en nuestras familias tenemos personas con discapacidad. Es casi voltear y aquí tengo un adolescente, lo mejor, con autismo, ¿no? Una niña con síndrome de Down. Y así, ¿no? Entonces, al respecto, lo que acabas de decir tú es tan importante. Y a veces yo me he hecho ahora una pregunta y te la voy a hacer a ti en este momento. Y si ahora nosotros, las personas con discapacidad, los incluimos a ustedes. Yo creo que es recíproco. Debe de ser. Es recíproco. Y te lo comento también porque ahora, si te has dado cuenta, o las nuevas modalidades de construcciones está haciendo de manera inclusiva. Sí, has escuchado hablar de eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco sabemos el día de mañana si alguien de nosotros nos puede pasar. Digo, yo ya la he adquirida lo mío, ¿no? Que es visual, pero en algunos casos puede ser adquirido. ¿Cómo ves esta situación ahora? Pues es recíproco, la inclusión es recíproca, no podemos decir exclusivamente que lo que entre comillas estamos normales, darle apertura a los que tienen discapacidades, incluirlo dentro de la sociedad, porque no podemos hablar de inclusión dentro de una sociedad cuando ya estamos dentro de la sociedad y ya somos partes, ambos. Los que tienen discapacidad, que supuestamente estamos normales, ya estamos dentro del mismo conglomerado de la sociedad. Entonces, es válido y muy importante lo que señala decir, y si nosotros que tenemos discapacidad los incluimos a ustedes, es genial porque cuando la discapacidad es adquirida, como decía anteriormente y lo reitero, tienes que vivir un proceso psicológico. La persona en duelo de que hace 3 años, 5 años, veías normal y ahorita ya no puedes ver. Entonces sí, debe ser frustrante, que ya sabes, ya conoces el sol, ya conoces los colores, ya lo viste. Y ahora después de cierto tiempo digas, ya no puedo verlo. Entonces, es válido decir, y si nosotros los que tenemos discapacidad los incluimos a ustedes, sí, porque yo, que no tengo discapacidad, me acerco a ti y trato de entrar y de que tú incluirte con tu nueva condición dentro de la sociedad, pero yo no sé cómo son tus sentimientos. Yo no sé cómo estás en ese momento, en este proceso, que estés viviendo la etapa de que perdiste el oír, o perdiste el habla, o no ves, o antes caminabas y ahora estás en silla de ruedas. Entonces, es un proceso. Entonces, aquí es recíproco porque tanto la persona que adquiere la condición de discapacidad como la que se ofrece a querer incluirlo, la persona que también tiene la discapacidad tiene que demostrar esa empatía con que hay personas que realmente sí te quieren ayudar, no sobreprotegerte, ayudar, decía yo, a que te valores, a que eres importante, a que no porque adquiriste la discapacidad vales menos que los demás. Eso es, repito, eso es mucho más importante que tener la propia discapacidad misma. Así es. Y en ese sentido, pues, yo soy un creyente firme que hay muchas personas con discapacidad de nacimiento y con discapacidad adquirida que son muy talentosos, que gente que no se inspira, que no se motiva, que no proyecta, que no es creativa, que es conformista, que espera que las cosas se le den, que no provoca que las cosas ocurran, que está ensimismado en su ego y en ser el mismo y no en servir
y darse a los demás los talentos que la vida le dio. Entonces, siento que el problema radica en lo mental. En lo mental. Lo mental es determinante. Es muy determinante y yo creo que cuando fortaleces tu mente, tu forma de ver la vida, tu forma de pensar y tu forma de querer salir adelante, no hay obstáculo que te pueda detener. No hay obstáculo. No hay obstáculo que pueda detener al ser humano sin discapacidad o con discapacidad. No hay obstáculo. Y reitero, lo del nacimiento depende mucho depende del entorno social. Así es. Mucho. Para que la persona pueda sobresalir, porque ya nació así. Y si ya nació así y puede desarrollarse dentro de un ambiente social, depende de su factor. El entorno social es determinante totalmente. Es determinante y en ese sentido tenemos que coadyuvar la sociedad misma, es donde decimos hay que incluirlo. Pero a veces la misma familia, el núcleo más cerrado, lo sobreprotege, que no quiere que pertenezcan a la sociedad. Y el punto es que no le va a servir toda la vida. Ahí está el caso de, no recuerdo el nombre de un chico que de nacimiento no tiene los brazos, tiene las piernas, no tiene el tronco. Y ya está grande, tiene como 40 años, es conferencista, viaja por todo el mundo. No me acuerdo cómo se llama, pero es muy conocido. Está en las redes sociales. Y yo lo veo y lo observo y digo, no le dijeron, pobrecito. Claro. Pues ya naciste así, no. Lo motivaron. Y a pesar de eso, yo no creo que no tengan en su momento de soledad, pues sus heridas, sus tristezas, sus pesares, pero a pesar de eso, su capacidad mental saca adelante. Y ahora hay inspiración y es un ejemplo a seguir para muchas personas con discapacidad y sin discapacidad, porque reitero, la discapacidad a veces, o muchas veces, no es la física, es la mental la que te detiene. Y fíjate, Rafael, aquí en Minatitlán tenemos medallistas. Hablaste hace rato de los paralímpicos. Me estaba acordando, aquí tenemos medallistas. Estudian en el campo social de aquí de Mina. Ojalá que algún día tengas la oportunidad de conocerlos. Ellos han traído medallas local, estatal y nacional. Entonces tenemos aquí en Minatitlán gente de deportistas con medallas. Hay que hacer algo un poco más ahí, ¿no crees? Pues lo que tú comentabas, hay que incluirlos en todas las facetas de la vida, en el aspecto social, obviamente, en el aspecto económico, en el aspecto deportivo, en el aspecto cultural, en el aspecto educativo. Hay que incluirlo. Y que se dejen incluir, ¿no? Que se dejen incluir. Sí, apoyarlo en todo sentido. Es que muchas de las veces ahí viene la situación de que no puedan ir por cuestiones de recursos económicos, ¿no? Entonces, en algunos casos sí se van y se trabajan en ellos para estar ganándose su dinerito y poder ir también. Entonces, bueno, un poquito más de impulso, a lo mejor nada más. Sí, el trabajo en equipo. Exacto. Y también te invito a que vayas a la cafetería inclusiva. ¿Sí sabes que existe la cafetería inclusiva aquí en Mina? He escuchado, no sé dónde está. Está en la escuela, en el camp. En el camp. Ahí puedes ir de 8 a 12. Cuando gustes puedes ir, ahí te van a conocer los amigos, Iker, David, Hugo. Hay muchos hijos, ¿no? Para que lo tomen en cuenta y puedan ir por ahí. Gracias. Entonces, tú dentro de tu área de trabajo, en la privada, sabemos que apoyas mucho a las personas. Dentro de tu área de trabajo gubernamental,
¿tienes algún proyecto para impulsar jóvenes con discapacidad? O jóvenes o adultos, no importa. Sí, yo tengo varios, tenemos como corregiduría, como ayuntamiento respaldado por el presidente Guillermo Reyes Espronceda. Un saludo para él, que es un gran amigo. Trabajando en equipo con él desde la regiduría. Tenemos proyectos, decía yo, que es un tema social, es un tema de inclusión. Tenemos el proyecto ahorita de tocar puertas en instituciones privadas, empresas, que le puedan dar oportunidades a aquellas personas que tienen cierto nivel de discapacidad, pero que pueden ser funcionales y pueden ser productivos. Y como dices tú, ganar su propio recurso. No ser dependientes nada más, sino también ser su punto independiente y valerse por sí mismo. En eso estamos trabajando. Pues eso me da muchísimo gusto que lo estén tomando muy en serio, muy en cuenta. Y porque también sé de tu gran corazón, de tu gran apoyo, siempre nos has apoyado en personal con proyectos que tenemos hacia impulsar la cuestión de situaciones de personas con discapacidad. Eso yo lo agradezco mucho, por eso también pedí que fueras mi padrino, ¿verdad? Gracias. En esta segunda temporada, me da mucho gusto que hayas podido estar aquí. Y pues bueno, algunas palabras que quieras para despedir el programa. Como decía el padrino, el de la película. Te voy a hacer una oferta que no podré rechazar. Pero estamos al servicio, estamos en la regiduría número 11 para darle las atenciones. En sitio del ayuntamiento es incluyente. Tú eres parte del ayuntamiento y es muy motivante que desde el ayuntamiento, desde el programa, podamos llegar a esa área que muchas veces se nos olvida por los quehaceres de la vida diaria, los problemas comunes y diarios, pero que también se vuelve como una forma de ver el humanitarismo, la empatía y saber que como seres humanos lo más importante es que estemos bien a pesar de nuestras virtudes y limitaciones y el poder ayudarnos a salir adelante como individuos y como sociedad. Muchísimas gracias, Rafael. Y pues amigos, amigas, desde Minatitlán para el mundo, mira, existo, ya está de regreso, segunda temporada, y quiero despedir el programa también copiando una frase de un chico español, está en las redes, se llama Rockstar, perdón. Entonces él dice, actitud positiva siempre, porque siempre debemos ser con la actitud positiva. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, un honor. Un honor para mí, un placer. Gracias. Gracias.